Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia en nuestra cuarta sesión de capacitación sobre buenas prácticas regulatorias en insumos veterinarios dentro del ejercicio que estamos realizando conjunto ICA y APROVET. Hoy vamos a revisar la resolución 62770 del 27 de febrero del 2020, que tiene que ver con el registro de homeopáticos de uso veterinario. Le doy la bienvenida y las gracias de antemano a la doctora Aida, que está presente, y también bienvenida al doctor Juan Sebastián y a la doctora Nancy Herreño. Doctora Aida, te cedo la palabra. Doctor Leonardo, muy buenas tardes para todos los colegas y asistentes a la tercera sesión ya de la resolución 62770, que habla sobre el registro de los medicamentos homeopáticos de uso veterinario. Esperamos que el día de hoy, en compañía de la doctora Nancy Herreño, química farmacéutica de la Universidad Nacional, y el doctor Juan Sebastián Flores Peralta, médico veterinario de la Universidad de La Salle, podamos pues darles a ustedes un resumen y una presentación lo más detallada también posible de esta nueva resolución, que esperamos hagan uso del registro y que los tiempos para ustedes también disminuyan dentro de todos los procesos en el ICA. Bienvenidos para todos, y quedan los compañeros Nancy Herreño y Juan Sebastián Flores. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Nancy Herreño. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir y esperamos que lo que presentemos pues sea claro para ustedes y las preguntas entonces al final de la charla. Entonces, muchas gracias. Entonces, iniciamos pues comentando pues que la resolución es por la 62770, establece los requisitos y el procedimiento para el registro ante el ICA de los medicamentos homeopáticos de uso veterinario, y se dictan otras disposiciones al respecto. Bueno, el objeto pues de esta resolución, como todos sabemos, ya es establecer precisamente pues los requisitos para que un medicamento homeopático pueda ser registrado ante el ICA. Esto con el fin de que pueda ser comercializado pues en el territorio nacional. El campo de aplicación pues de esta resolución un momentico que se me paró aquí la imagen. El campo de aplicación de esta resolución pues aplica a todas las personas naturales o jurídicas que produzcan por contrato o importen medicamentos homeopáticos de uso veterinario producidos a escala industrial. Cabe pues tener claro que debido a que las fórmulas magistrales y los preparados oficinales homeopáticos de uso veterinario no requieren registro ante el ICA, se excluyen estas preparaciones del campo de aplicación de la resolución 62770. Ya revisaremos en detalle pues estas definiciones aquí están las definiciones de las exclusiones, que son el medicamento homeopático magistral de uso veterinario, que son preparaciones farmacéuticas elaboradas en farmacias magistrales de acuerdo con una prescripción de un médico veterinario
y destinadas exclusivamente a un animal determinado. Y los preparados oficinales son medicamentos homeopáticos simples, preparados también en farmacias, de acuerdo con las indicaciones de una farmacopea y destinados a ser entregados directamente al usuario final. Entonces, por consiguiente, estos dos productos no se preparan a escala industrial y tampoco requieren ser registrados. Bueno, el medicamento homeopático de uso veterinario es el preparado farmacéutico obtenido a partir de cepas homeopáticas, conforme con las reglas de preparación descritas en las farmacopeas homeopáticas oficiales, con el objeto de prevenir la enfermedad, aliviar, curar, tratar o rehabilitar un animal. Dentro de las definiciones también tenemos estos dos términos, como son el medicamento homeopático simple de uso veterinario, que es el medicamento homeopático veterinario preparado a partir de una sola cepa homeopática o tintura madre en una única dilución. Esas dos cosas son las claves. Una sola cepa en una única dilución, conforme con una de las farmacopeas homeopáticas oficiales. Y el medicamento homeopático complejo de uso veterinario es aquel medicamento homeopático conformado por la mezcla de dos o más dinamizaciones de una misma cepa homeopática, tintura madre o triturado, o por la mezcla de dos o más dinamizaciones de diferentes cepas homeopáticas, tinturas madres o triturados. Entonces, ustedes ven la diferencia entre simple y complejo. También tenemos dentro de las definiciones estos dos términos como son nosodes y sarcodes. Los nosodes de uso veterinario son preparados derivados de productos de procesos de enfermedades humanas o animales, de patógenos o sus productos metabólicos o de los productos de descomposición de órganos de animales. Y los sarcodes veterinarios son medicamentos homeopáticos de uso veterinario preparados a partir de productos o sustancias fisiológicas de origen animal. Bueno, entonces, vamos a revisar pues todos los requisitos que pues las personas naturales o jurídicas que produzcan por contrato medicamentos homeopáticos de uso veterinario deben cumplir para registrarlos ante el ICA, pues con el fin de que se puedan comercializar en Colombia. Es así como inicialmente se debe diligenciar la forma ICA 31314, que se llama Solicitud de Registro de Medicamentos Homeopáticos de Uso Veterinario. Esta forma ustedes la pueden descargar directamente de la página. Ustedes saben, ya entrando www.ica.gov.co, entrar a la parte de áreas, en ella a protección animal, asimismo buscar dirección técnica de inocuidad e insumos veterinarios, al grupo de registro de medicamentos y biológicos de uso veterinario y de farmacovigilancia, en la parte de registro de medicamentos homeopáticos de uso veterinario, y ahí encuentran, entre otros documentos, la forma 31344 y la pueden descargar donde dice descargar aquí. Al descargar la forma van a encontrar el formulario o la forma y el instructivo en el que se indica cada paso, cómo diligenciar cada uno de los espacios de la forma. Vamos pues a mirar pues que la forma está compuesta de varias partes, y en la parte A
ustedes van a encontrar todo lo relacionado con el solicitante del registro. Allí van a encontrar que se debe escribir o indicar el nombre o razón social del solicitante, marcar con una X en la casilla el tipo de identidad según corresponda, puede ser cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o número de identificación tributario NID o pasaporte, y escribir el número. Si es NID, se debe incluir el número de verificación. Asimismo, el número del celular, número del teléfono fijo, en este caso cuando la ciudad es distinta a Bogotá, el favor incluir el indicativo respectivo. Escribir también el correo electrónico en el cual pues el solicitante o titular desee que se reciban las notificaciones que el ICA envía relacionadas con el registro del producto. En la dirección, favor indicar barrio, manzana, número de apartamento, número de casa, etcétera, pues según sea el caso. Bueno, esa es la parte del solicitante. También está la parte del titular del registro, en donde, al igual que el solicitante, están los mismos espacios, nombre o razón social del titular, que va a ser el titular del registro, tipo y número de identificación, datos de contacto, igual que en el anterior, correo electrónico, teléfonos y demás, y el número de registro ICA en la empresa titular. Seguimos con los datos igualmente para las empresas productoras y, si es el caso, las empresas importadoras y almacenadoras. Todas estas empresas deben estar registradas ante el ICA con el número de registro, el cual va a haber, pues está el espacio para anotar ese número, información que se debe, pues, que no se debe olvidar. Bueno, en la parte B de la forma, se va a encontrar la información general del producto. En esta es importante que esto se llenen absolutamente todos los espacios, iniciando por el nombre del producto, denominación de las cepas homeopáticas y la escala de dinamización con las cantidades y las unidades, las cuales deben estar en el sistema internacional de unidades. También se deben indicar todos los excipientes que hacen parte de la formulación, nombrándolos, por favor, en la denominación química internacional. Por favor, de omitir nombrar los nombres comerciales. También se debe indicar la forma farmacéutica, las especies animales para las cuales va dirigido el producto con la categoría etaria y las etapas productivas, la vía o las vías de administración, también incluir las presentaciones comerciales que se van a comercializar, el material de envase, el material del sistema de cierre y el material de empaque si lo presenta. Informar el país de origen. A este respecto se aceptarán hasta 2 laboratorios productores de diferentes países. También indicar el periodo de validez solicitado, el cual debe estar expresado en meses. Esas son las partes, pues, de la forma que el solicitante debe llenar. Las otras ya le corresponden al ICA. Bueno, revisemos aquí la denominación de las cepas homeopáticas, las cuales deben estar en latín y seguidas de la denominación como se indica en esta tabla, de la dinamización, perdón. Entonces, DOX es para la escala de dinamización decimal, C o CH es para la centesimal, de acuerdo con el método de Hahnemanniano, la LM o Q, 50 milesimal, con el método Hahnemanniano, y la CK o K
es para la centesimal si el método es corsacoviano. Entonces, por favor, tener en cuenta esta designación para que no en un concepto técnico no haya que pedir esas correcciones. La denominación, el método para llevar a cabo las dinamizaciones debe estar descrito en alguna de las farmacopeas homeopáticas vigentes. Bueno, en cuanto a la fórmula cual y cuantitativa, las cepas homeopáticas, o sea, la fórmula cual y cuantitativa debe contener las cepas homeopáticas, que como se dijo deben estar en latín, con las diluciones y con las cantidades. Se debe presentar el documento que describa la obtención de la tintura madre o la cepa homeopática, el cual debe incluir el nombre completo de la farmacopea oficial utilizada. Si el ingrediente no se encuentra en ninguna farmacopea oficial, se deberá demostrar la calidad similar a un compuesto farmacopeico. Bueno, en el método de elaboración, debe ser de por lo menos un lote estándar de fabricación. O sea, no puede ser general, o sí es general, pero después tienen que describir el lote estándar de fabricación. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe especificar cada uno de los pasos para la elaboración del producto, de acuerdo con el tamaño del lote que se va a elaborar, las áreas en donde se va a fabricar, los equipos que se van a utilizar y las cantidades de cada uno de los componentes de la formulación. Por eso es que toca el lote estándar de fabricación para revisar pues las cantidades. Aquí hay que tener en cuenta que si se van a adicionar excesos, se deben declarar y se deben justificar estas cantidades de excesos. En las condiciones de mezcla es necesario que se indiquen los parámetros relevantes de mezcla para obtener el producto. O sea, los parámetros que se deben controlar. Es decir, por ejemplo, temperaturas, tiempos de agitación y demás condiciones que sean necesarias controlar durante el proceso. También se deben incluir todos los controles de calidad que se lleva a cabo durante el proceso de elaboración y se deben establecer los rangos de aceptación de cada uno de los parámetros. Los auxiliares de formulación deben ser de calidad farmacopeica, es decir, deben ser USP o estar en la farmacopea británica, en el Códice francés, en la farmacopea europea o aquellas que rijan para la Unión Europea. Y se deben especificar todas las sustancias que se utilizan en la fabricación del producto. Es decir, que aunque no hagan parte de la formulación final, si se utilizan para ajustar determinadas especificaciones físico-químicas durante el proceso, como por ejemplo el pH, pues se deben declarar. En los productos de administración parenteral se debe incluir el método de esterilización utilizado para garantizar que el producto terminado sea estéril. Ahora revisaremos aquí las metodologías analíticas, las cuales deben incluir las especificaciones físico-químicas y microbiológicas del producto, de cada uno de los parámetros que se vayan a elaborar, ¿no? A controlar. En la metodología analítica se deben describir todos los métodos analíticos con los cuales se controla el producto en proceso y el producto terminado, y describir el manejo y preparación de las muestras pues, para hacer este control. Los productos que van a ser administrados por vía parenteral deben incluir dentro de las especificaciones la prueba de apirogenicidad
o endotoxinas bacterianas, pero teniendo en cuenta lo que establece la Farmacopea británica, la cual dice que se requiere la presentación para endotoxinas bacterianas o ensayos de pirógenos solo cuando el volumen a ser inyectado en una dosis única es de 15 mililitros o más y es equivalente a una dosis de 0,2 mililitros o más por miligramo de masa de peso. Entonces, pues tener en cuenta, de acuerdo con la dosis del medicamento, si esta premisa de la Farmacopea británica le aplica o no al producto que van a presentar para que incluyan la prueba de pirógenos o endotoxinas bacterianas. Se debe además presentar la validación de las metodologías analíticas que lo requieran. O sea, el interesado sabrá cuál requiere validación y cuál no. Entonces, pues eso sí, por eso se dejó en la norma que las que lo requieren. Esta información de las metodologías debe incluir pues un protocolo y un informe de validación. Bueno, otro de los requisitos es el estudio de estabilidad. En este, pues, se acepta para el registro del producto que el estudio de estabilidad que se presenta es por envejecimiento natural o un estudio de estabilidad a largo plazo, finalizada. Sin embargo, se acepta que cuando no se haya finalizado este estudio, se presenten los resultados de por lo menos 6 meses del estudio, pero a largo plazo. No se va a aceptar estudio de estabilidad acelerado. Con el fin de evaluar esta información, se debe entonces tener en cuenta que el estudio de estabilidad se debe realizar en condiciones de temperatura y humedad relativa establecidas por la Organización Mundial de la Salud en la zona climática 4B, que es la zona en la cual está incluida Colombia. Bueno, entonces se debe tener en cuenta que si el producto se va a comercializar en más de un tipo de envase, el estudio de estabilidad se debe hacer en cada uno de los envases que se van a utilizar, o sea, el tipo de envase. Bueno, la información del estudio se debe presentar de la siguiente manera. El protocolo del estudio de estabilidad, el cual debe incluir las condiciones de temperatura y humedad relativa, los números de los lotes, la cantidad de lotes, manejo de las muestras, número de muestras que se van a analizar por cada tiempo de muestreo, material de envase con el sistema de cierre, especificaciones de calidad físico-químicas y microbiológicas y la metodología analítica utilizada. En el informe del estudio de estabilidad deben estar los certificados de control de calidad de todos los análisis de cada uno de los tiempos de muestreo, el cuadro resumen y la tabla de datos de los resultados, así como el tratamiento estadístico con el cual se soporta el tiempo de vida útil propuesto. Y las conclusiones en las cuales debe estar explícitamente escrito el periodo de validez solicitado y las condiciones de almacenamiento del producto, pues para que se conserven las condiciones de calidad. Bueno, entonces, dentro de los requisitos también están la presentación del rotulado. En la resolución está en el artículo 6, el cual ahorita el doctor Sebastián les dirá todos los requisitos que debe cumplir el rotulado. El certificado de marca o el certificado de antecedentes marcarios, el cual en Colombia es expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio. Otro requisito es que cuando se ha cedido una marca
o va a utilizar una marca de un tercero, se debe presentar el documento de cesión o el de autorización del uso de marca, el cual estará firmado por las partes o expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, el de cesión de marca, ¿no? La documentación científica también es otro de los requisitos. Debe soportar la utilidad terapéutica del medicamento homeopático. Información que debe encontrarse en monografías oficiales elaboradas en países de referencia, publicaciones científicas, estudios disponibles en materias médicas homeopáticas veterinarias o estudios de eficacia, los cuales deben cumplir con las buenas prácticas clínicas vigentes establecidas por el BISH. Además, el comprobante de pago de la tarifa vigente correspondiente para el registro del producto. Ahora, revisemos los requisitos para los medicamentos homeopáticos con cepas homeopáticas no farmacopeicas. Bueno, esto quiere decir pues que las cepas no estén incluidas en ninguna farmacopea de las oficialmente reconocidas. Entonces, estas monografías deben estar, o estas cepas deben estar autorizadas en la composición de un medicamento homeopático de uso veterinario en por lo menos un país de referencia. Para efectos de la evaluación de la cepa homeopática, se deberá anexar la información relacionada con la descripción de la materia prima, el método de preparación de la tintura madre y sus especificaciones, así como el certificado de control de calidad. El informe del uso homeopático de la cepa, el cual debe estar basado en estudios de experimentación patogenésica consignados en materias médicas veterinarias o avalados por alguna entidad sanitaria u organización acreditada, pues por esta entidad de los países de referencia, y que certifiquen el uso homeopático de dicha cepa en medicina veterinaria. Los productos que contengan cepas homeopáticas no farmacopeicas de los cuales no se tenga referencia o no se encuentren registrados en un país de referencia, se deben presentar pues los estudios de seguridad y eficacia del producto. Bueno, los nosodes o sarcoes de uso veterinario elaborados con cepas o tinturas madres farmacopeicas deben sustentar las cepas homeopáticas o tinturas madres deben estar reportadas en cualquiera de las farmacopeas homeopáticas oficiales vigentes. Deben cumplir los requisitos de calidad para asegurar la eliminación de contaminantes nocivos. Se debe presentar la certificación expedida por la autoridad sanitaria de por lo menos un país de referencia, en donde se consigne que el producto se encuentra autorizado y comercializado en este país. Y el documento que certifique que la planta de producción está supervisada por la autoridad competente y cumple con las buenas prácticas de manufactura, en el que se incluya la fecha de la última verificación y vigencia de este documento. Si los sarcodes o nosodes con cepas no farmacopeicas, o sea, si tienen cepas no farmacopeicas, deben presentarse los 3 últimos requisitos mencionados para los que no están en las farmacopeas. De los 3 últimos requisitos de los que sí están en las farmacopeas. Además de eso, deben presentar monografía de la cepa no farmacopeica, donde las cepas estén autorizadas en la composición de un medicamento homeopático de uso veterinario en por lo menos un país de referencia, e incluir la descripción de la materia prima, el método de elaboración de la tintura madre y sus especificaciones, y el certificado de control de calidad, incluir toda la monografía.
También se debe presentar, en este último caso, el informe del uso homeopático de la cepa, la cual tiene que estar, tiene que estar basado en estudios de experimentación patogenésica consignados en materias médicas veterinarias o avalados por alguna entidad sanitaria u organización acreditada por la misma de los en alguno de los países de referencia, y que certifique el uso homeopático de dicha cepa en medicina veterinaria. Para los productos que contengan cepas homeopáticas no farmacopéicas, de las cuales no se tenga referencia o no se encuentren registrados en un país de referencia, pues se deben presentar los estudios de seguridad y eficacia pues, del producto. Bueno. Para los productos importados, adicional a los requisitos pues mencionados, se debe incluir también el certificado de libre venta, CLV, cuya vigencia no debe ser superior a 12 meses, el cual debe incluir la composición cual y cuantitativa completa del producto, la forma farmacéutica, el número de registro y la vigencia, el titular del registro y la razón social del laboratorio fabricante. Asimismo, se debe presentar el certificado de buenas prácticas de manufactura del laboratorio fabricante, el cual debe incluir la fecha de certificación o última verificación y la vigencia. Y el tercer documento para los productos importados es donde el titular del registro autoriza al importador para importar el producto o los productos y el importador acepta. Este documento pues debe estar firmado por las partes interesadas. Bueno, ¿cómo presentar pues los documentos ya escritos? La totalidad de los documentos físicos que hacen parte de la documentación deben estar foliados y presentados en el orden en el que están descritos en la resolución 62770. Si la documentación se presenta en forma digital, también deberá estar en el mismo orden. Los documentos expedidos por autoridades oficiales de los países de origen deben estar apostillados o consularizados con la respectiva traducción al castellano. Los documentos técnicos deben estar firmados por el responsable técnico de la empresa titular que solicita el registro. Los documentos técnicos, incluidos los artículos científicos, deberán presentarse en castellano o en inglés. Ay, por favor, no nos manden alemán, ni chino, ni japonés, ni cosas de esas. Con el inglés nos defendemos. No se aceptan medicamentos homeopáticos con diluciones antes de la D4, o sea, de la cuarta decimal, salvo que estén en farmacopeas o monografías oficiales. Tener en cuenta, por favor, esto a la hora de la formulación de los productos. Bueno, entonces, hasta aquí vimos la primera parte de la resolución. Los invitamos a un breve descanso de 10 minutos y continuamos con el segundo módulo en el cual se revisarán en detalle los requisitos para el rotulado, el proceso de registro, las modificaciones y los tiempos para todos los trámites establecidos en la resolución. Muchas gracias. 10 minuticos de receso. Entonces regresamos a las 2:49 o 2:50 a más tardar. Gracias. Listo, doctora. Muchas gracias. Pendientes. 10 minutos, gracias.
¿Listo? Buenas tardes. Doctor Juan Sebastián, creo que ya todas las personas se encuentran listas y descansadas después de estos 10 minuticos. Listo, perfecto. Empecemos entonces. Por favor. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Flores. Para mí es un placer acompañarlos en esta segunda parte de la socialización de la resolución 62770, donde se dictan los lineamientos y requerimientos para el registro de medicamentos homeopáticos de uso veterinario. En esta segunda parte vamos a hablar de la presentación del rotulado, la información que debe estar consignada en este y la forma correcta de presentar. Vamos a hablar también del trámite de registro del medicamento homeopático de uso veterinario, de las condiciones de modificación del registro y en qué casos aplica, de las obligaciones que debe tener el titular del registro y de ciertas disposiciones varias. Entonces empecemos. El rotulado es uno de los parámetros más importantes para tener en cuenta, puesto que es la información final que recibe el usuario del producto. Es todo el material impreso que contiene la información técnica del medicamento homeopático de uso veterinario y está conformado por etiqueta, caja o inserto cuando aplique. Para la presentación de este requerimiento existen dos formas. Una es en físico, donde se entregarán 3 copias a color de la etiqueta, caja o inserto cuando aplique de cada una de las presentaciones a comercializar. Y la segunda es en digital, donde se puede entregar una copia a color, ya sea de etiqueta, caja o inserto cuando aplique, de cada presentación a comercializar. En los dos casos debe estar firmados por el director científico o el responsable técnico del laboratorio. En el rotulado se debe consignar una información mínima obligatoria que está contemplada dentro de la presente resolución. Esta información mínima obligatoria es nombre del producto, nombre o razón social del titular, se debe consignar la proclama medicamento homeopático de uso veterinario, el número de registro ICA, el número de lote y fecha de vencimiento. Este debe estar incluido principalmente en el envase primario. Adicional a esta información mínima obligatoria, tenemos la información complementaria. Esta se debe incluir ya sea en la etiqueta del envase primario, caja o inserto cuando aplique. Y corresponde a la composición garantizada del medicamento, el tiempo de retiro cuando aplique, la forma farmacéutica. Se debe también consignar la proclama, indicaciones y posología a criterio del médico veterinario. Debe consignarse la vía de administración del medicamento, el contenido neto, y este contenido neto debe estar expresado de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, las especies animales para las cuales está indicado el producto, precauciones y contraindicaciones, el país de origen del producto, y en los casos cuando aplique se debe colocar o consignar la proclama producido por, en este caso pues vamos a relacionar el laboratorio productor, y para se relacionaría el titular del registro, importado por o semielaborado por. Adicional a la información mínima obligatoria y la información complementaria descrita anteriormente, de forma que llame la atención del usuario del medicamento, en el rotulado se deben resaltar las siguientes expresiones o proclamas, ya sea con una fuente de letra mayor o un color diferente al resto de la información. Estas proclamas son importantes porque previenen el mal uso del producto. Entonces, la primera, indicaciones y posología a criterio del médico veterinario. Segunda, medicamento homeopático de uso veterinario. Tercera,
Manténgase alejado de aparatos eléctricos que emitan ondas electromagnéticas. Cuarta, manténgase fuera del alcance de los niños. Y quinta, venta bajo fórmula del médico veterinario. Ok, respecto al tiempo del retiro, al igual que las expresiones de la diapositiva anterior, el tiempo de retiro debe estar consignado en el rotulado con un tamaño o letra de tamaño superior, de diferente color y que se destaque en el texto. Para en el caso de tiempo de retiro en carne, el tiempo se deberá expresar en días y la proclama corresponde a la siguiente. Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta determinados días después de finalizado el tratamiento, o pueden consignar expresiones equivalentes a esta. Para el caso de leche, en leche el tiempo de retiro se indicará en horas o en días y se consignará en el rotulado de la siguiente forma. La leche producida durante el tratamiento y determinadas horas o días después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano o se pueden consignar expresiones equivalentes al mismo. Para el caso del huevo, el tiempo de retiro se expresará únicamente en días. Y para aquellos productos que son administrados en animales gestantes, en su información técnica se debe indicar el tiempo de retiro antes del parto y debe quedar consignado de la siguiente forma. No aplique determinados días antes del parto y la leche producida determinadas horas y o días después del parto no debe ser destinada para el consumo humano o es válido las expresiones equivalentes a este. Es importante que respecto al rotulado tengan en cuenta lo siguiente. El rotulado puede estar puede ser presentado en el idioma castellano y en caso de que lo requiera el titular, podrá consignarse otro idioma adicionalmente, con excepción de la información relacionada respecto a la cepa o tintura madre homeopática, que en estos casos siempre deberá aparecer en latín. Cuando la presentación comercial del producto no esté acompañada de caja o inserto, toda la información, ya sea información mínima obligatoria, información complementaria, las proclamas y el tiempo de retiro cuando aplique, deben estar consignados en la etiqueta del envase primario. Toda la información que sea presentada, ya sea pues, la información como tal, el rotulado, esquemas o las tablas, deben ser presentados en dimensiones que permitan su fácil lectura. Muchas veces consideramos que es más llamativo determinada fuente de letra, pero en la mayoría de veces no es legible, entonces dificulta la comprensión de la información en el rotulado. Entonces es importante tener en cuenta eso. El ICA permite el uso de diferentes animales, de imágenes de animales que estén de acuerdo a las indicaciones del producto y estas deben estar en conformidad con las especies indicadas, como lo decíamos, y no debe modificar la información del rotulado, no la debe obstruir, no la debe tapar, ¿correcto? Y por último, a tener en cuenta, se permitirá en el tiraje comercial del rotulado la inclusión de una ventana de impresión. ¿Con qué fin? Con el fin de incluir la información respecto al número de lote, la fecha de vencimiento, las proclamas producido por, producido para, importado por y semielaborado por, pues dependiendo del caso y cuando aplique. Hasta este punto vimos como tal cómo se debe presentar el rotulado y los requisitos que establece la presente resolución para el registro del medicamento homeopático de uso veterinario. Para la revisión de la solicitud del registro del producto homeopático veterinario,
Una vez el ICA reciba los documentos, dispondrá de 8 días calendario, ¿correcto? Para su respectiva revisión. Si los documentos de registro están completos, entran en trámites de expedición de registro. Entrarán a la evaluación correspondiente y si cumplen con todos los parámetros establecidos, una posterior expedición del registro. Por otra parte, si los documentos de registro no están completos, el ICA notificará al titular del registro para que se entreguen los documentos que faltan. Para esto, el titular dispondrá de 30 días calendario para llegar la documentación completa. Si cumplen, entrarán a evaluación y, si, como lo dije anteriormente, si pues todo está correcto respecto a los lineamientos de la resolución, se expedirá el registro y en caso de que no cumplan, se dará por finalizado el trámite. Ahora, entregaron los documentos a tiempo, completos. Entonces, empezamos en el trámite de evaluación y posterior expedición del registro. Acá es muy importante que estemos muy atentos. Primero, para la evaluación del registro, de la solicitud de registro, el ICA dispondrá de 90 días calendario para evaluar la solicitud y emitir un primer concepto técnico. Es importante tener claro que existen 3 tipos de conceptos técnicos. Uno es el aprobado, el otro es aplazado y el otro es rechazado. Estos surgen a partir de la evaluación por parte de los profesionales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. En caso de contar con un concepto técnico aprobado, se emitirá el registro en un periodo de tiempo no superior a 15 días y se da por finalizado el trámite. En el caso de contar con un concepto técnico rechazado, el trámite o dossier de registro se devolverá en un periodo de tiempo no superior a 8 días hábiles y se dará por finalizado el trámite. Respecto al concepto técnico aplazado, en este se indican los requerimientos necesarios para dar continuidad con el registro del medicamento homeopático de uso veterinario. Como les dije inicialmente, estos sean productos de una evaluación inicial de la información entregada en el dossier de registro. Una vez el ICA emita este concepto y se le notifique al titular, este dispondrá de 90 días hábiles para responder dichos requerimientos. En este punto, el proceso de registro se divide en 3 posibles soluciones. Una vez el titular entregue la respuesta a este concepto técnico, iniciará el proceso de evaluación. El tiempo determinado desde que el ICA emite un primer concepto técnico hasta que el titular emite la respuesta de dicho concepto técnico es de 90 días hábiles, ¿correcto? Si en caso dado de que el titular del registro o el solicitante requiera una prórroga, se concederá una única prórroga máxima de 30 días hábiles. Una vez entregados pues, todos los documentos, nos sometemos pues, a 3 posibilidades. Primero, el titular responde en el plazo, es decir, los 90 días hábiles, y cumple, la información está correcta. En este caso, se procederá con la expedición del registro en un periodo de tiempo no superior a 15 días hábiles y se da por finalizado el trámite. Segunda posibilidad, el titular no responde en el plazo. En este caso, se da por desistido el trámite y se finaliza el mismo. El trámite o dossier de registro se devolverá en un periodo de tiempo no superior a 8 días hábiles. Y tercera posibilidad, responde en el plazo, pero no cumple. En este caso, el ICA procederá a emitir un segundo concepto técnico, ¿correcto? Donde va a establecer pues los lineamientos y los requerimientos que se necesitan para la evaluación, para la obtención del registro. Una vez notificado este segundo concepto técnico, el titular del registro dispondrá de 90 días hábiles para responder de dichos requerimientos.
Una vez el titular cumpla con estos requerimientos y lo notifique ante el ICA, nos volvemos a someter a 3 posibilidades. Primera, el titular responde en el plazo y cumple. En este caso, se procederá con la expedición del registro en un periodo de tiempo no superior a 15 días hábiles y se dará por finalizado el trámite. Segunda, el titular no responde en el plazo. En este caso, se da por finalizado el trámite y se finaliza el mismo. El trámite o dossier de registro se le devolverá al solicitante en un periodo de tiempo no superior a 8 días hábiles. Y tercera, responde en el plazo, pero no cumple. En este caso, se dará por finalizado el trámite y este se devolverá al titular del registro en un tiempo no superior a 8 días hábiles. Acá es importante tener en cuenta que una vez presentado cada uno de los conceptos técnicos y la solicitud de revisión del trámite, el ICA dispondrá de 30 días hábiles para emitir respectivamente los conceptos técnicos, el primero o el segundo. Solamente vamos a contar con 2 conceptos técnicos, entonces es muy importante que la información presentada esté conforme a la resolución, el orden que se ha establecido y que la información sea de buena calidad. Una vez se otorgue el registro, la información esté correcta, se procederá a otorgar el registro. Para la expedición de este, se emite mediante un documento legal que es la licencia de venta del producto homeopático de uso veterinario. El número de registro está compuesto por un código alfanumérico terminado con las letras MHV, que corresponden a medicamento homeopático veterinario, y es la identificación oficial del producto. Ejemplo, 1234 MHV. Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. Las licencias expedidas antes de la entrada de vigencia de la presente resolución, de la resolución 62770, conservarán el número de registro alfanumérico ya otorgado, no se va a cambiar. Cada licencia de venta amparará un solo nombre del producto y una composición garantizada. Estos parámetros no se pueden cambiar sin previa evaluación y autorización del ICA. Y por último, no se otorgará el registro de medicamentos homeopáticos de uso veterinario de igual composición cual y cuantitativa, con diferente nombre a un mismo titular. En esta parte vamos a empezar a hablar de lo que respecta a la modificación del registro y en qué casos aplican. Existen situaciones, circunstancias, las cuales pueden llevar a la modificación del registro. Es importante tener en cuenta que dicha modificación debe ser notificada previamente al ICA y posteriormente aprobada como tal por el ICA. Es importante tener en cuenta que antes de presentar la solicitud de modificación, deben asegurarse de contar con toda la información completa. Una vez presentada la solicitud de modificación, el ICA tendrá de 30 días hábiles para dar respuesta y emitirá el concepto aprobado o rechazado, pues dependiendo del concepto de la evaluación. Tienen que tener en cuenta que esto aplica para todas las resoluciones anteriores. Entonces empecemos. Primero, cuando se requiere cambio de razón social del titular, productor o importador. Para dicho trámite, la documentación mínima obligatoria que debe presentarse es certificado de libre venta, este aplica solamente para productos importados, rotulado por triplicado para todas las presentaciones a comercializar, donde obviamente se evidencie cambio de razón social, ya sea del titular, productor o importador, y el comprobante de pago de la tarifa vigente para el servicio. Segundo, cambio de titular del registro. En este caso, la documentación mínima que deben presentar es documento de venta o cesión de titularidad del titular actual al futuro titular. Certificado de libre venta, nuevamente aplica solo para los productos importados. Rotulado por triplicado para todas las presentaciones, donde se evidencia el nombre del nuevo titular del registro,
y el comprobante de pago por el servicio correspondiente de la tarifa vigente. Tercero, cambio del nombre del producto. En este caso, la documentación que deben presentar corresponde al certificado de marca o antecedentes marcarios expedido por la entidad regulatoria competente, certificado de libre venta, aplica nuevamente solo para productos importados, rotulado por triplicado para todas las presentaciones a comercializar, donde se evidencia claramente el cambio del nombre del producto y el comprobante de pago. Cuarto, para el cambio de excipientes. En este caso, se debe presentar la documentación requerida correspondiente a la fórmula cual y cuantitativa, método de elaboración, las metodologías analíticas, certificado de libre venta, aplica para productos importados, estudios de estabilidad con su respectivo protocolo e informe, y el comprobante de pago del servicio con la tarifa vigente. Quinto, para el cambio del material de envase. En este caso se debe presentar ficha técnica del material de envase de todas las presentaciones a comercializar incluidas en la licencia de venta. Para productos importados, presentar el certificado de libre venta. Se debe presentar el estudio de estabilidad con su respectivo protocolo de informe que esté relacionado con el nuevo material de envase y el comprobante de pago por el servicio de acuerdo a la tarifa vigente. Sexto, adición de presentaciones comerciales. En este caso, debe presentar rotulado por triplicado para todas las presentaciones, ficha técnica del material de envase y el comprobante de pago de acuerdo a la tarifa vigente respecto al servicio solicitado. Séptimo, cambio de país de origen del producto. Para este caso debemos presentar contrato de producción y control de calidad con el nuevo fabricante, cuando cambia, pues, en este caso, certificado de libre venta o documento de la planta que tiene certificado de buenas prácticas de manufactura y este debe estar vigente y aplicado únicamente para los productos importados. Deben adjuntar el método de elaboración, rotulado por triplicado para todas las presentaciones a comercializar y el comprobante de pago de acuerdo pues, al servicio solicitado y la tarifa vigente. Octavo. Señora. Tenemos un micrófono abierto, por favor, si nos colaboramos. Octavo, cambio, adición o supresión de importadores. En este caso, debemos presentar la documentación mínima que debemos presentar es el documento firmado por parte del titular con la modificación, indicando la modificación y el documento donde el importador acepta ser el nuevo importador del producto. Rotulado por triplicado para todas las presentaciones a comercializar, donde pues se relacione el nuevo importador. En caso de esto, para la adición. Para la supresión de un importador, solamente deben adjuntar la licencia de venta, ¿correcto? Documento informando la modificación, el rotulado por triplicado de todas las presentaciones y el comprobante de pago de acuerdo pues a la tarifa vigente. Noveno, en el caso de requerir cambio, adición o supresión de productores, la documentación que deben presentar es la siguiente: contrato de producción y de control de calidad, fórmula cual y cuantitativa y el método de elaboración del producto, certificado de libre venta o el documento que certifique que la planta tiene buenas prácticas de manufactura y que éste esté vigente. Nuevamente aplica para los productos importados. El método de elaboración, rotulado por triplicado de todas las presentaciones a comercializar y el comprobante de pago. Respecto a la modificación del periodo de validez,
La documentación pertinente a presentar corresponde al estudio de estabilidad con su respectivo protocolo de informe y el comprobante de pago, pues de acuerdo al servicio solicitado y la tarifa vigente. 11º, respecto a la modificación de las condiciones y conservación del producto, deben presentar estudio de estabilidad con su respectivo protocolo de informe, rotulado por triplicado para todas las presentaciones, y el comprobante de pago por el servicio solicitado de acuerdo a la tarifa vigente. Tenga en cuenta que toda sustitución, adición o supresión de las cepas homeopáticas o diluciones, cambio de la forma farmacéutica, se considerará como un producto nuevo y como tal deberá solicitar un nuevo registro o licencia de venta. El ICA dispondrá de 30 días hábiles de plazo a partir de la radicación de solicitud de modificación del registro para emitir una respuesta a cualquiera de los casos establecidos en el artículo 10 de la presente resolución. El titular del registro tiene ciertas obligaciones. Tanto como el titular como el importador están en la obligación de mantener la composición de los productos dentro de lo garantizado y las demás características específicas aprobadas en el registro. Deben presentar la información que el ICA requiera y solicite en cualquier momento, pues respectivamente de los medicamentos homeopáticos de uso veterinario, que estén registrados o incluso estén en proceso de registro. Por otra parte, solo deben producir, importar o comercializar únicamente medicamentos homeopáticos de uso veterinario con registro ICA vigente. Están en la obligación de permitir al ICA la toma de muestras de medicamentos homeopáticos de uso veterinario con destino a análisis en el laboratorio oficial autorizado para la realización de pruebas de campo. Y por último, están en la obligación de comercializar los productos con los empaques, envases y rotulados y presentaciones comerciales aprobados en el respectivo registro. No pueden salirse de los parámetros establecidos en el registro. Es importante tener en cuenta que toda la información contenida en el rotulado, si requiere modificación, primero debe ser evaluada y aprobada por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Por otra parte, el titular debe comunicar al ICA toda la información científica o técnica pertinente, ya sea favorable o desfavorable, que se origine sobre el uso de un producto después de otorgado su registro. Deben también informar al ICA cualquier cambio que afecte el proceso de fabricación del medicamento homeopático de uso veterinario y o las especificaciones del producto terminado. En este caso, que presente cambios en las monografías de las farmacopeas homeopáticas oficiales. Y por último, el titular y el importador es el responsable de la exposición final de productos vencidos, envases vacíos o con el contenido residual. Están en la obligación de mantener actualizada la información relacionada con los registros de medicamentos, en solicitar la modificación del registro de los medicamentos homeopáticos de uso veterinario cuando haya cambios en las empresas cuando haya cambios del titular en las empresas productoras, importadoras o semielaboradoras, según corresponda, previo al inicio de la actividad. Y por último, están en la obligación de presentar los informes al Sistema Nacional de Farmacovigilancia acorde con la normativa vigente. Una vez obtenido el registro del producto, el titular debe abstenerse de, primero, comercializar medicamentos homeopáticos de uso veterinario adulterados o fraudulentos. El titular del registro, el importador, deberá abstenerse de
comercializar medicamentos homeopáticos de uso veterinario vencidos. Debe abstenerse de incluir en la leyenda del rotulado el empleo de los términos etcétera, similares y otras y demás y sus posibles sinónimos para indicar que el producto posee una acción diferente a la aprobada por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. No pueden hacer publicidad en el rotulado de otros productos. También deben abstenerse de que en las denominaciones del rotulado se incluyan términos exagerados que induzcan al engaño o desvirtúen la naturaleza del producto o enaltezcan la acción terapéutica del producto. El titular debe abstenerse también de hacer publicidad de medicamentos homeopáticos de uso veterinario en medios de comunicación masiva. No se pueden comercializar muestras médicas. Debe abstenerse de hacer publicidad a productos usando el nombre del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, logo o sus signos distintivos para fines de producción comercial sin su previa autorización. También debe abstenerse de colocar autoadhesivos sobre el rotulado del producto que altere, modifique o obstruya total o parcialmente la información aprobada en los rotulados del registro, sin la previa autorización del ICA. Y por último, no puede hacer referencia o atribuir indicaciones del producto. Acá vamos a hablar de lo que respecta a la cancelación del registro y en qué casos se procedería pues, con la cancelación del registro de un medicamento homeopático de uso veterinario. El primer caso es que el titular así lo requiera y lo haga mediante una solicitud formal ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. En el segundo caso, por incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en la presente resolución. En el tercer caso, por solicitud de cualquier autoridad judicial o administrativa competente. Cuarto, cuando se compruebe que el registro fue otorgado con base a información y documentación falsa. Quinto, cuando transcurrido un año después de la cancelación del registro como productor o productor por contrato de medicamentos homeopáticos de uso veterinario, el titular del registro no haya solicitado ante el ICA el respectivo cambio de titularidad del producto. Sexto, cuando transcurridos 6 meses después de la cancelación del registro como importador de medicamentos homeopáticos de uso veterinario, no existan otros importadores autorizados y el titular del registro no haya solicitado ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA el respectivo cambio de importador del producto. Es importante tener en cuenta que aquellos nombres de productos cuyo registro hayan sido cancelados en el país pueden ser utilizados nuevamente para nombrar otros productos, siempre y cuando cumplan con los parámetros establecidos con la normativa nacional vigente. Respecto al permiso que en ocasiones se requiere para la importación de materias primas, el caso de medicamentos homeopáticos de uso veterinario para exportación, toda empresa interesada en exportar estos medicamentos podrán importar las materias primas para su elaboración. Para contar con este permiso, debe presentar copia de registro del producto en el país de destino que incluya la fórmula cual y cuantitativa completa ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Disposiciones varias. Tenga en cuenta que el ICA podrá autorizar la importación de medicamentos homeopáticos de uso veterinario para ser utilizados
exclusivamente en zoológicos. Para lo anterior, se requiere presentar el diagnóstico y la prescripción del médico veterinario tratante. El ICA procederá y expedirá la autorización donde se indiquen las cantidades requeridas y sustentadas. El interesado de importar estos medicamentos deberá presentar un informe detallado sobre la utilización y la disposición final de los remanentes del producto. Estos medicamentos bajo ninguna circunstancia y en ningún caso pueden ser comercializados y deben anexar el comprobante de pago de la tarifa vigente correspondiente para la aprobación de este trámite. Cuando se requieren medicamentos para ensayos experimentales, el ICA también podrá autorizar la importación de dichos medicamentos o materias primas para ser utilizados con este fin. En este caso, se requiere presentar el protocolo de estudio y diligenciar la forma ICA, concepto de experimentación. Este es el documento que soportará el ingreso de las muestras para las pruebas o ensayos. Para tal efecto, el ICA expedirá la autorización donde se indiquen las cantidades requeridas y sustentadas. El interesado deberá presentar un informe detallado sobre la utilización y la disposición final de los remanentes de este medicamento. Sin ninguna circunstancia, estos medicamentos pueden ser comercializados. Y para la evaluación y solicitud de trámite se debe anexar el comprobante de pago de la tarifa vigente correspondiente. Por último, siempre que el ICA apruebe un nuevo rotulado, el titular del registro del producto podrá agotar las existencias de los rotulados de la versión inmediatamente anterior. Para esto contará con un periodo de tiempo no superior a 6 meses, contados a partir de la aprobación del nuevo rotulado. Tiempo después del cual el titular del registro del producto o su importador deberán enviar al ICA la información sobre el uso y destino del material obsoleto. Cabe aclarar que el ICA no concederá registro de medicamentos homeopáticos de uso veterinario fabricados en países de los cuales no esté reglamentada y controlada esta actividad. Es importante tener en cuenta respecto al control oficial de estos medicamentos que los funcionarios del ICA, en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente resolución, tendrán el carácter de inspectores de policía sanitaria y gozarán del apoyo y protección de las autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones. Toda actividad derivada o como producto del control oficial contará con un acta oficial firmada por las partes involucradas que intervienen en ellas y de las cuales se dejará copia en el lugar de inspección. Me permito leer textualmente y tenga en cuenta que el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en la resolución 62770 será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 156 y 157 de la Ley 1955 del 2019, sin perjuicio de las acciones civiles y o penales que haya lugar. Por último, respecto a la transitoriedad, se considera un tiempo de transitoriedad que consiste en que todas las personas naturales o jurídicas que cuenten con un registro de medicamentos homeopáticos de uso veterinario conforme a la resolución 1056 de 1996 tendrán un plazo máximo de 2 años, contados a partir de la publicación de la nueva resolución, para radicar ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA aquellos documentos y requisitos establecidos en el artículo 5 y 6 de la presente resolución que no fueron presentados en la solicitud inicial
y de esta forma proceder con la actualización del expediente y del producto. Hasta acá damos por finalizado la socialización de la resolución 62770 del 27 de febrero del 2020, donde se dictan y establecen los parámetros y los lineamientos para el registro de medicamentos homeopáticos de uso veterinario. Por parte del ICA y de todo el grupo de registro de medicamentos, muchas gracias por su atención y procedemos con las preguntas. ¿Están? Gracias, doctor Nancy, doctor Juan Sebastián, muy amables por su ayuda. Entonces, iniciamos esta sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes están de acuerdo, voy leyendo las preguntas del chat para que pues todos vayan preparando si tienen preguntas adicionales. Sí, señora. Doctora Aida, creo que... Listo, entonces, gracias Natalia. Doctora Ariadna, buenas tardes. Con respecto al estudio de estabilidad, quiero preguntar si en el producto homeopático no existe principio activo, ¿qué medir o trazar en el tiempo? ¿Por qué no se acepta un estudio acelerado? Doctora Nancy. Bueno, pues la empresa decide qué trazarle. O sea, pueda que no haya un principio activo que usted pueda cuantificar, pero sí parámetros de calidad que usted mide durante el tiempo que va a ver si su producto conserva las características o no. Eso depende pues de cada empresa, mirar qué parámetro le va a medir a través del tiempo. ¿Y por qué no un estudio de estabilidad acelerado? Porque pues estos productos son muy termolábiles, modifican su acción con respecto a si están en contacto con ondas electromagnéticas, todo ese tipo de cosas. Entonces por eso no se acepta un estudio acelerado. Además los solventes, que casi siempre es alcohol y eso, se van a ver degradados o se van a evaporar prontamente pues por la acción de la temperatura. Entonces, por eso no se acepta estudio de estabilidad acelerada. Doctora Nancy, siguiente pregunta. ¿Solo tiene validez la farmacopea británica europea? ¿Tiene validez la farmacopea china? Pues ese requisito está para expedientes. Lo que pasa es que, pues sea dicha la verdad, nosotros no conocemos la farmacopea china. Sabemos que la USP la tiene, pero no conocemos su contenido, no conocemos si las materias primas están o la USP americana o la británica, y eso en ningún momento la homologa. Pues yo diría que tocaría evaluar caso por caso el que presente pues su requisito de la farmacopea china. Pero si dice que la USP la tiene... Pues la USP como casa la tiene Chinese Pharmacopoeia, o sea, la tiene. Pero no, yo por lo menos, y creo que mis compañeros UEFs tampoco la conocen, no la conocemos. Entonces no sabemos, disculpe. Tendríamos que verificar en qué condiciones está el documento. Exacto, sí, tendríamos que, porque pues ustedes saben que la europea, la USP, la japonesa y eso están armonizadas en muchas cosas, pero aparece la china. Entonces, pues así la tiene la OSP, pero como no la conocemos, pues tampoco podemos decir si la vamos a aceptar o no, porque no conocemos contenido. Tocaría evaluar el caso en particular. Doctora Liliana Torres, buenas tardes. En el estudio de estabilidad, cuando se hace referencia a un análisis estadístico, ¿es equivalente a las conclusiones? Esto debido a que sería un estudio natural. Por otro lado, cuando los auxiliares de formulación no están en alguna farmacopea, ¿cómo se puede garantizar la calidad del producto? ¿Con qué documentos se sustentaría?
¿Con qué Sí, documento se sustentaría este punto? el estudio de estabilidad natural, así sea natural, tiene que presentar un análisis estadístico. No es solo decir medio medio, de pronto se presentan datos atípicos que le hagan salir dentro de su especificación lo que está midiendo. Entonces, todo tiene que tener un análisis estadístico así sea natural. Eso no es equivalente a las conclusiones. Entonces, las conclusiones es ya lo que le dio su análisis estadístico, el tiempo que usted soportó con su análisis estadístico. Ahora bien, que el excipiente no esté en una de las farmacopeas, ¿usted cómo lo corrobora? Pues con el certificado de análisis del proveedor, el cual debe tener, o sea, debe ser robusto. Usted debe ver que sí realmente le demuestra la calidad del producto y usted la puede verificar de acuerdo con ese certificado de análisis. Si le dice aspecto y le dice por ahí pH, pues realmente los patrones que se verifican no son robustos. Entonces, es a eso. Entonces, ¿con qué documento? Pues con una ficha técnica, pues con todas las de la ley, como solemos decir. Perfecto. Doctora Ariana, no entiendo. Me dice que no sé qué pasa, pero yo no soy la que está preguntando. Sí, doctora, buenas tardes. Es que yo no soy la que está escribiendo esas preguntas, entonces no sé. Bueno, hay que mirar en la asistencia a ver qué está pasando. Pero Ok. esta pregunta sí es suya para medicamentos homeopáticos No, oficinales. señora. No, señora. Acá dice Ariana Martínez. Bueno, tendremos que revisar esa Pero no, parte de seguridad y de todas maneras por el tema de tanto trabajo virtual, pues también debemos revisar nuestra seguridad. Acá hay una pregunta entonces que dice para medicamentos homeopáticos oficinales y magistrales, ¿se tiene alguna consideración por parte del ICA, Nancy? No, señora, en el momento no. No. O sea, No tal hay. como está en la definición. Tal Sí. como está en la definición. Tal como está en la definición, son fórmulas magistrales que van derecho al usuario y que están respaldadas pues, por un médico veterinario. Pero el ICA en este momento no tiene una normatividad que regule este específica tipo de para... productos. Perfecto. Doctor Juan Carlos, buenas tardes a todos. Quiero saber cómo se van a manejar los medicamentos ayurvédicos que vienen de India. Esto teniendo en cuenta que en el nombre de la resolución y sus definiciones y requisitos solamente mencionan a los medicamentos homeopáticos y que ya hay productos de este tipo registrados en el ICA. Pues es que los ayurvédicos no están catalogados como homeopáticos, doctor Juan Carlos. ¿Serían más fito? ¿Consideraría? Sí, entrarían en fitoterapéuticos. Estamos trabajando el proyecto de resolución para el registro de los medicamentos fitoterapéuticos y ahí estarían los ayurvédicos. Sí. Doctora Sandra Parra, con respecto al rotulado no entiendo cómo se puede determinar un tiempo de retiro de un producto homeopático cuando hablamos de diluciones centesimales. Doctora Nancy. Pues es que el tiempo del retiro lo establecen por eso, o sea, centesimales no sé si les aplique o no, porque por eso ahí en la resolución dice cuando aplique. Si no le aplica, pues ustedes justifican cómo no le aplica, cómo no afecta pues los tejidos que van a hacer para consumo animal. Sí, centesimales es 1 en 100, dígame. Sí, y hay que tener en cuenta algunos documentos, por ejemplo, hay un documento emitido por la EMA. Sí, hay un documento, una decisión europea donde habla de tiempos de retiro. Ahorita no la tengo. Tengo que mirar el número. Sí, no recuerdo el número, pero sí hay una decisión europea donde habla para tiempos de retiro para homeopáticos, hasta para huevos, está en esa decisión europea. No tengo en este momento el número, pero si usted quiere se la podemos enviar. Y en ella, pues en este documento están especificados unos productos que ya de por sí no requieren tiempo de retiro. Sin embargo, hay otros productos que de acuerdo a las diluciones pueden llegar a requerir un tiempo de retiro.
es por esa razón. Es la 037, creo que es, ya en el transcurso de la reunión estaremos dándole el número de esta circular de la Unión Europea. Ok, doctora, gracias. No, señora, la orden. Ok. Ya terminé de leer los chats que estaban aquí. No sé si alguien tenga... ¡Ay, no! Doctor Juan Carlos. Complementando la respuesta, quisiera saber bajo qué normatividad sería evaluado un expediente que una empresa... Complementando la respuesta, quisiera saber bajo qué normatividad sería evaluado un expediente que una empresa registrara el día de hoy, sabiendo que están preparando la salida de una resolución de fitoterapéuticos. En este momento, esos productos están con resolución 1056, doctor Juan Carlos. Siempre y cuando pues tenga toda la composición con todos los requisitos. sí. Con esa norma lo estamos haciendo. Bueno, tenemos que aclarar también que estos medicamentos que estos fitoterapéuticos son medicamentos, ¿no? Sí, pero... es que tienen, sí, o sea, características especiales de las plantas y que son, o sea, no hay un activo aislado y eso, pero son medicamentos, ¿no? Pero sí, bajo las 1056, como dice la otra. Sí, no sé si tenga alguna otra inquietud. Doctor Juan Carlos. Listo. No sé si alguien más tenga una pregunta, de pronto Natalia, si alguien levanta la mano. El doctor Juan Carlos completó ahí la pregunta. Dice que, doctora Nancy, y al ser un medicamento, ¿cómo se evaluarían las pruebas de estabilidad y las validaciones de técnicas analíticas? Ah, ya revisan, sí señora. Sí, igual. Nancy, igual que un medicamento, en la 1053 se evaluaba la validación y la estabilidad antes de que saliera la 62542. Entonces es igual, se puede validar la técnica cromatografía en capa delgada, HPLC, como decidan, hacer la trazabilidad del marcador cromatográfico en caso de un terapéutico, porque no vamos a hablar del principio activo. Sí. Entonces, se hace esa trazabilidad y la validación de una técnica analítica común y corriente. Si es farmacopeica, pues se debe hacer verificación, y si no es farmacopeica, pues se debe validar con todos sus parámetros común y corriente. Doctora, puedo complementar, es que este tema es un poco complejo y no quisiera que quedara en el ambiente de pronto sin ser bien clarificado. La medicina ayurvédica tradicional china es una de las más antiguas que existe. Durante el tiempo que estuve en el ICA tuve la oportunidad de revisar creo que 2 expedientes de una de las empresas que registraron y trajeron a Colombia estos productos, y es probable que este tipo de medicamentos, bajo las circunstancias de la prohibición de los antimicrobianos, se vuelvan comunes en registro en muchos países. Entonces, al ser el tipo de registro por la 1056, surgen muchas dudas, porque primero son plantas de las cuales muchas veces no se tiene conocimiento. Eso quiere decir que probablemente no hay técnicas de HPLC para ese tipo de plantas. Coincido con la doctora Nancy en que pueden llegar a ser por cromatografía de capa fina, pero lo que quisiera saber es si se le va a aplicar en temas de estabilidad lo que es la 3827, digamos asumiendo que es un medicamento, y asumiendo que va a tener una composición de por lo menos 6, 7, 10, 15 extractos de plantas distintas, y la 3827 permite seleccionar uno de los compuestos para hacer análisis. ¿Podría la empresa simplemente presentar las cromatografías de capa fina de uno de los componentes, o tendría que enviarlos de todos los componentes para el análisis? Es que hay muchos vacíos entre las normas que están saliendo y las normas que estaban vigentes. Gracias. Pues sí, usted tiene toda la razón. Esos son a veces muchas plantas, pero pues con un solo compuesto
Si son muchas plantas, es más, en una cromatografía en capa delgada casi ni lo va a ver. Se lo digo por experiencia. Casi ni va a ver el de mayor cantidad. Entonces sí es bueno que se cercioren de que pueden cuantificar o al menos determinar el trazador en su producto. O sea, de todas las plantas deben escoger varios porque uno solo no lo van a encontrar. Entonces, pues sí se les va a preguntar primero por qué escogieron uno solo y si tiene tantas plantas. Y como usted sabe, las plantas tienen un montón de metabolitos que pueden solaparse uno con otros. Entonces, eso lo deben tener en cuenta en el desarrollo del producto y más en el estudio de estabilidad y en el control de calidad que le van a hacer posterior. Entonces, con un solo producto, pues sí, la resolución puede decir que uno solo, pero como usted mismo dice, son productos que no vamos a mirar un solo activo. Doctora Nancy, vamos a sacar, ya estamos finalizando la revisión de las pruebas de estabilidad, ¿no? Que de pronto eso puede también ayudar, lo que dice el doctor Juan Carlos, sí, a aclarar un poco algunas condiciones, porque pues la 3827, como él mismo dice, es una resolución del 3827 del 2003, de hace 17 años, en donde dice que se adopta el manual para el desarrollo de pruebas de estabilidad. Sin embargo, este es una serie de guías, indicaciones, en donde se le dan unos mínimos, más no se le dice cómo hacer la prueba de estabilidad, como dice Nancy. Sí, es una guía. Solamente el dueño del producto es el que conoce los activos y es el que está con total libertad y suficiente conocimiento para soportar el por qué escoge o no un activo, sin que algunas veces, como dice, pueda ser el que tenga menor concentración, porque a lo mejor el de menor concentración puede ser el más estable, sin embargo el otro no. En este caso, y dada la gran variedad de activos, se pueden decir, o de componentes de plantas, y máxime que pertenecen como a una gran familia, Nancy me corregirá, a veces esos espectros que identifican pues deben ser muy bien evaluados para poder sustentar ese periodo de validez. Sí, claro, y además pues tienen que tener muy caracterizada la metodología analítica para poderlo, o sea, y las personas, sobre todo las personas que contratan, o sea, su personal de las empresas productoras por contrato deben conocer mucho para que también sepan contratar. Así como decía mi mamá, para saber mandar hay que saberlo hacer. Entonces, no solo que allá me dijeron que me lo hacen y mire que cuando les entregan los resultados se llevan unos fiascos tremendos. Entonces, sí que conozcan, que estudien mucho esto, se empapen mucho de lo que deben demostrar en esos productos, en la estabilidad, y no solo para la estabilidad, sino para el control de calidad posterior de sus productos. Muchas gracias. Una última precisión. Aplicándose la 3827, se podrían presentar pruebas de estabilidad aceleradas, ¿correcto? ¿Para qué? ¿Homeopático no? No, ayurvédicos. Ah, sí. Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Y algo que sí quisiera aprovechar ahí, que el doctor Juan Carlos nos pregunta sobre las estabilidades y uniendo lo que expresó la doctora Nancy. Por favor, ustedes tienen unos proveedores que son los laboratorios de control de calidad, así como tienen el laboratorio de control de calidad interno, en donde ustedes son supremamente rigurosos en la determinación de las metodologías analíticas, en las validaciones, igual con los proveedores. ¿En qué sentido? En cómo encuentran ustedes los resultados, si encuentran, por ejemplo, unos porcentajes de degradación bastante altos, hay que analizar qué sucede con esos porcentajes de degradación. Por eso el ICA no les dice cómo hacer la prueba de estabilidad. Parte del hecho que ustedes van a establecer por qué, si una molécula siempre ha demostrado ser estable,
De un momento a otro va a tener un porcentaje de grabación del 10 a 15%, del 5%. Esto es simplemente para aprovechar lo que acabo de decir el doctor Juan Carlos y la doctora Nancy, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? ¿Micrófono abierto? No sé si alguien quiere hablar y no le esté funcionando el sonido. Si quieren, puedo utilizar el chat. Y acá hay alguien. Doctora Ida, con Sandra Parra del Laboratorio SO. Hola. Es que a mí me quedaron algunas dudas con esta capacitación, porque es que yo no sé si de pronto esta resolución está mezclando los medicamentos homeopáticos con los fitoterapéuticos. O sea, No, no, señora, en ningún momento, son homeopáticos. Porque es que los homeopáticos, pues a mí me parece un poco difícil hacer asunto de pruebas de estabilidad, de tiempos de retiro, de todo eso por lo que yo pregunté en el chat. Nosotros hablamos de productos homeopáticos con diluciones muy, muy grandes, entonces que son muy difíciles de cuantificar. Entonces, no sé, me quedó como esa pequeña duda. No sé. No, doctora, no le estamos confundiendo. La pregunta del doctor Juan Carlos vino simplemente porque quería saber en dónde se ubicaba este tipo de productos, pero no hay ninguna confusión. Con respecto a las metodologías analíticas, en el momento de desarrollo de la consulta pública también estuvimos con varias empresas que trabajan los productos homeopáticos y podemos evidenciar que realmente sí están haciendo unas muy buenas metodologías para identificación pues para poder establecer la estabilidad de sus productos y las condiciones máximas, porque son productos que no son cualquier farmacéutico, son productos que exigen unas condiciones supremamente rigurosas en producción y almacenamiento y manejo. O sea, el mecanismo, digamos, de acción no es fácil, no es como un farmacéutico que uno espera algunas condiciones, no, él tiene que tener unos requerimientos fuertes en cuanto a almacenamiento y métodos de producción, de lo contrario, pues pierde todo el tema de las diluciones y las sucusiones, Nancy. Sí, señora. Y eso hace que pues pueda perder también el efecto de eficacia. Por eso las indicaciones siempre son a criterio del médico veterinario. Generalmente estos productos, ustedes han visto, los han manejado los veterinarios que trabajan en el tema de homeopatía y por eso también la necesidad que los productos sean de restricción bajo venta del fórmula del médico veterinario. Pero sí, las empresas lo han demostrado con una muy buena suficiencia, las metodologías analíticas. Y sí, no necesariamente tienen que cuantificar, como yo le decía, pues obviamente en una centesimal y en una 50 milesimal sí que menos va usted a encontrar nada de la cepa inicial o de la tintura madre. Lo que usted tiene que mirar en su producto, en la estabilidad, son parámetros físico-químicos, microbiológicos que se le mantengan a través del tiempo en sus especificaciones, en las que ustedes establecieron. Y que obviamente que la mezcla de cepas o la cepa y en la dilución que han decidido hacer el producto, pues que sea eficaz, eso sí ya tendrán el conocimiento para hacer su producto, pero pues como cualquier producto farmacéutico o cualquier medicamento, usted le hace una estabilidad y usted midiéndole ciertas características sabe si se le comporta como usted espera o no. O sea, no veo la doctora porque dice que está confundida con respecto a la estabilidad. Sí, es que, bueno, porque de pronto yo estoy enfocando en la estabilidad en cuantificación, ¿cierto? Entonces, pues ya me quedó claro que no necesariamente tiene que ser cuantificación, ¿cierto? Porque las estabilidades que uno ve normalmente Sí, claro que no puede cuantificar o sea, hay muchos parámetros que usted puede medir, más no cuantificar un activo porque pues en esas diluciones pues obviamente no lo va a encontrar. Ok, doctora, muchísimas gracias. Con gusto.
A ver, otra pregunta. ¿Existe algún listado de plantas medicinales autorizadas para uso animal como existen humanos? El ICA no ha sacado listados oficiales de ingredientes o de plantas medicinales. En este momento sería solamente con la literatura. Como dice el doctor Juan Carlos, muchos de los productos, estaríamos hablando ya como de esas plantas medicinales, ¿serían fito o de qué pregunta? Sí, hay unos productos que ya por la EMEA, incluso hay unos productos de origen natural, se puede decir, mentol y todos estos ya están en la lista de la Unión Europea, incluso están las dosificaciones y ya empieza a haber listados. Colombia, ICA, no ha sacado un listado específico. Doctor Diego Felipe me pregunta si el número de la decisión con respecto a los tiempos de retiro. Sí, les dije que ya ahora se los estoy dando. Y ya hago la búsqueda de la lista, es la misma 37, 1037, no la encuentro acá. Del 2010, si mal no recuerdo. Sí, también la estoy buscando a ver si la encuentro porque no recuerdo el número. 037. Ya la buscaré, doctor Diego Felipe, y les entregaré la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya no hay más preguntas. Parece que no, doctora. No, ya ahí es un tema de magistrales. Dice que dado que no existe norma para magistrales, ¿quién vigila entonces la elaboración de dichos productos? A la fecha no hay una norma, estamos haciendo una primera revisión para poder establecer las condiciones de producción de este tipo de productos, ya que pues están sometidos, estos magistrales no son productos comerciales, es decir, se elaboran única y exclusivamente después de que el médico tratante establezca las condiciones del producto. En este momento están por fuera del registro. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta algo, y es que todas aquellas materias primas que muchas veces están ingresando al país deben tener mínimo un concepto de experimentación, porque pues muchos son activos que pueden ser utilizados para la elaboración de productos comerciales, y por eso se regula ese ingreso de esas materias primas. Son regulados, podemos utilizar si en algún, Adriana Álvarez, si en algún país son desregulados, podemos utilizar un certificado de exportación. La norma indica que en aquellos países donde no haya un control para la elaboración de este tipo de productos no se podría hacer el registro. Pues si no hay planta las condiciones de ese tipo de productos, pues el certificado de exportación, como lo conocemos nosotros y también lo emitimos en Colombia, simplemente decimos la empresa está registrada ante el ICA, cumple con unas buenas prácticas de manufactura y elabora el siguiente producto únicamente para exportación. Pero en ese caso, como les estoy diciendo, el ICA está controlando el producto, ¿sí?
Entonces, por eso ese certificado de exportación, si la empresa está registrada, pero si no hay ningún tipo de regulación, pues no se aceptaría. Creo que ya no hay más preguntas sobre el tema. Esperamos entonces en la otra sesión, además de desarrollar lo de la resolución 1167 sobre expendio y comercialización de productos veterinarios, también socializarles a ustedes todo el tema de qué encontramos en los talleres, cómo nos fue con los talleres, porque también es una evaluación para nosotros saber si ustedes pues nos entendieron. La otra sesión entonces la dividiremos en dos, que es la presentación de la 1167 y todo el tema de resultados y hallazgos en cuanto a los talleres que presentaron de medicamentos, de cosméticos, de farmacovigilancia. Para esta semana solicitamos muy amablemente, por favor, el taller ya no se va a desarrollarse no solamente para producto nuevo. El tiempo de plazo de entrega es el día jueves. Por favor, tengan en cuenta que todos aquellos talleres que lleguen después del día jueves no serán tenidos en cuenta para la evaluación. Entonces, por favor, presentar la solicitud de registro de producto homeopático nuevo y el plazo es el día jueves. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, muy amables. Un gusto volver a saludar. Doctora, discúlpeme una pregunta, muy buenas tardes. Sí, doctor. Discúlpeme la pregunta, por casualidad, ¿esta sesión la vamos a tener en la página del ICA? Queda en la página de Aprobet todas estas charlas y presentaciones. Natalia, ¿cómo se puede ver en la página de Aprobet? Y ya prontamente en ética, una vez finalicemos la próxima consulta pública que tenemos ya programada. Ok, o sea que para el día de mañana ya podemos encontrar esta sesión del día de hoy. Sí, Natalia. Sí, sí, señora. Bueno, con respecto a esa pregunta, el día de mañana, pasado mañana, ya queda subida la sesión completa de lo que fue el día de hoy en nuestra plataforma virtual de capacitaciones, edu.aprobet. Ingresan por nuestra página web www.aprobet.com. Perdón, aclarar, tienen que ir a edu.aprobet. Si no se han registrado, se registran para poder acceder. Y una vez acceden, van a la nube de entidades, universidades, ahí encuentran la nube del ICA y ahí están todas las capacitaciones realizadas. Hasta esta que va a ingresar, que va a subir Natalia seguramente mañana. Ok, le agradezco mucho por la información. Bueno, con todo gusto, Juan. Listo, pues muchas gracias nuevamente a la doctora Aida, a los doctores Juan Sebastián y a Nancy Reño, muy agradecidos. Creo que han sido espacios extraordinarios para poder intercambiar y conocer más de fondo todos estos temas normativos. Muchas gracias a todos por su asistencia y nuevamente nos veremos el 21 martes próximo en horas de la tarde para la quinta sesión y sesión final, y como lo ha descrito la doctora Aida, pues ahí tendremos un espacio para la revisión de los talleres y todos los temas, digamos, alrededor del ejercicio que venimos realizando. Muy agradecidos, muchos éxitos y bueno, muy buena tarde. El reglamento de la Unión Europea es el 37 del 2010. Lo encontré. Perdón, la demora. Muy bien. Ok, estupendo. Un gusto para todos. Gracias. Gracias, adiós. Feliz tarde para todos. Gracias. Feliz tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, buena tarde.